expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora. Más salud. Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentan Más saludable, más sexualidad, más mente, más veraz, más confiable, más UNAM. Consulta nuestra revista www.massaludfacmed.unam.mx. Coordinación de Comunicación Social. Buenas tardes a toda nuestra querida audiencia de Radio UNAM y de Facebook Live de la Facultad de Medicina. Les damos, como todos los jueves, la bienvenida a su programa Más Salud. Yo soy el doctor Sebastián García Saizó. Y yo, la doctora Jennifer Incapié. Sebastián, recientemente empezamos nuestra temporada de otoño y nuestro país es justamente la temporada y el espacio en donde se vuelve más común el virus de la influenza. Recordemos, en el 2009 tuvimos la primera pandemia de influenza desde hace 40 años y esto marcó muchísimo la historia de los y las mexicanas. Se estima que más de 51,000 millones de personas en todo el mundo fallecieron a causa de esta infección. Y 10 años después del virus de la influenza, pues sigue vigente y es importante que tengamos información para saber cómo protegernos de él. Para hablar de este tema, contamos con la participación de la doctora Rosa María Wong Cho, quien es médico cirujano de la Universidad de La Salle, pediatra médica por el Hospital Infantil Federico Gómez, infectóloga pediatra por el Hospital Civil de Guadalajara, maestra y doctora en Ciencias Médicas por la UNAM y cuenta con un postdoctorado de la Universidad de Stanford. Además, cuenta con certificaciones del Consejo Nacional de Pediatría y el Consejo Mexicano de Infectología. Actualmente es jefa de la Subdivisión de Investigación Clínica de la Facultad de Medicina y profesora titular B de tiempo completo. Doctora, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, buenas tardes a ustedes, gracias por la invitación y buenas tardes a todo el auditorio. Bienvenida, doctora. Les recordamos a toda nuestra audiencia que pueden mandarnos sus comentarios o preguntas tanto por Facebook Live como por nuestros teléfonos en cabina. Los números son 55 36 89 89 con 2 líneas y el 800 505 26 88. Buscamos tener una sesión muy interactiva con todos ustedes. Gracias. Sebastián, doctora, si les parece bien, vamos a escuchar una cápsula informativa acerca del virus de la influenza y regresamos al programa. Influenza. La influenza sigue siendo uno de los mayores desafíos de salud pública en el mundo. Cada año en todo el mundo se estima que hay millones de casos, de los cuales de 3 a 5 millones son graves, lo cual resulta en hasta 650,000 muertes relacionadas. El mundo ha vivido varias pandemias mortales de gripe. La más grave fue la gripe española, que mató a decenas de millones de personas en 1918. En 2019, la gripe pandémica causada por el virus H1N1 dejó 18,500 muertos en 214 países. La OMS recomienda la vacunación anual contra la influenza como una forma más efectiva de prevenirla, especialmente para las personas con mayor riesgo de complicaciones, como lo son las personas de tercera edad y menores, así como para los trabajadores de salud pública. ¡Vacúnate! OMS, Organización Mundial de la Salud. La influenza también. Doctora Wong, vamos a hacer una serie de preguntas, ¿no? Porque la influenza es un tema que por lo general en estas épocas surge en la colectividad, ¿no? En la mente colectiva por la preocupación, ¿no? Y esto genera incertidumbre en la población, por un lado, y dos, también la necesidad de tener recursos humanos que sepan exactamente con qué estamos lidiando para en un momento dado prevenir que tengamos eventos epidemiológicos como este que tuvimos en 2009, que se señalaba hace un momento, o evitar riesgos por otros problemas de salud que puedan asociarse. Hay
un entendido generalizado de influenza como una categoría completa, ¿no? Se confunden muchas veces la gripa con lo que realmente es influenza, es decir, un catarro común con influenza. ¿Qué nos puede hablar sobre el virus de la influenza y cómo esto es específico y los subtipos distintos a muchos otros virus que circulan o co-circulan en esta época con el virus de la influenza? Sí, muchas gracias. Creo que esta es una pregunta muy importante porque tenemos que tener en cuenta que no solamente el virus de influenza causa infecciones respiratorias, sino tenemos 16 virus que pueden causar infecciones respiratorias. Hay muchos virus que causan solamente lo que le llaman el resfriado común, que justo es que pueden tener mocos, pueden tener tos, están congestionados, ¿sí? Pero algo que es característico de la influenza es que además de tener tos, pueden tener fiebre, de alto grado, 38,5, 39 grados centígrados, dolor de cabeza intenso, dolor de cuerpo también muy intenso, escalofríos, y esto puede estar asociado también, durante la pandemia del 2009 observamos también muchos casos en los que había incluso diarrea, ¿sí? Pero esas son las grandes diferencias entre lo que podría ser un catarro común, en el cual puede haber una infección que es leve, y la diferencia de la influenza, que tenemos un cuadro un poco más aparatoso, ¿no? Y bueno, hay muchos virus que pueden dar el catarro común, pero básicamente los más frecuentes son rinovirus, pero puede haber sincicial respiratorio, parainfluenza, 1, 2, 3 y 4, coronavirus, o sea, son muchos virus los que pueden causar infecciones respiratorias altas. Doctora, y hablando específicamente de la población mexicana, ¿cuáles serían los tipos más comunes de virus que podrían afectar a los mexicanos? Bueno, México y todo el mundo, tenemos algunos estudios realizados en población pediátrica, tanto de infecciones respiratorias altas como respiratorias bajas, o sea, hablando de neumonía específicamente. En ambos estudios, lo que encontramos es que el sincicial respiratorio y rinovirus son los más importantes, tanto para vías respiratorias altas como para infecciones respiratorias bajas. Influenza no es un porcentaje tan alto, pero lo que sí causa son complicaciones importantes que pueden llevar a los pacientes a hospitalización. Y bueno, pues en México encontramos, y en todo el mundo, ¿verdad? Ahorita, los virus de influenza prevalentes son el H1N1, el que empezó en la pandemia del 2009 y que persiste hasta el momento. Ha ido cambiando durante el tiempo, ¿verdad? Va teniendo mutaciones y va teniendo cambios, pero es básicamente el H1N1. Tenemos también el H3N2, que es otro tipo de virus tipo A, y también tenemos el virus tipo B, del cual tenemos dos linajes, el linaje Yamagata y el linaje Victoria. Entonces, esos son los que están prevalentes y que están circulando en todo el mundo desde el año 2009. Sí, van cambiando, obviamente, pero esos son los 4 virus importantes en este momento. Esto es una parte muy interesante del comportamiento de la influenza, es decir, el virus nunca desaparece de las poblaciones, ¿no? Es decir, simplemente va modificándose estas conductas y prevalece más un tipo de virus, un subtipo, que algún otro. ¿Cómo se observa esto? ¿Cómo lo vemos, estos movimientos entre el aumento en un tipo de virus o en otro en nuestras poblaciones? Sí, existe una red de vigilancia de influenza a nivel internacional a través de la Organización Mundial de la Salud, y bueno, hay una red que se llama FluNet, que precisamente lo que hace son 5 laboratorios a nivel mundial que reciben muestras de influenza de varios países. Entonces ahí concentran estas muestras y analizan los tipos de influenza que están circulando. Entonces, con este análisis de los tipos de virus que están circulando, pueden predecir cuál podría ser el virus que va a circular en la siguiente temporada. Entonces, primero juntan todos los virus, ven cuáles son los más prevalentes, hacen una predicción y dan esta información y estos virus a las compañías que fabrican las vacunas, precisamente. Entonces, de cierta forma, podemos adelantarnos con esta protección a lo que se espera venga y no necesariamente vacunarnos todo el tiempo contra todos los diferentes tipos de virus. Bueno, de hecho, las vacunas tienen los 4 tipos de virus. O sea, tienen el tipo A, H1N1, A, H3N2, el B, linaje Yamagata, y el B, linaje Victoria. ¿Sí? Okay. Pero
Aquí se habría que precisar que los virus van cambiando, los de influenza son altamente mutables y por eso es que tenemos pandemias y también tenemos la influenza estacional, ¿no? Porque este virus puede ser que ahorita sea de una forma, pero para el siguiente año ya le cambió una pequeña parte externa del virus y eso hace que los anticuerpos que teníamos antes que funcionaban contra ese virus tienen protección parcial o a veces si el cambio es muy grande no funcionan. Entonces por eso se tiene que estar uno vacunando cada año, porque estos virus siempre van cambiando constantemente. Sí. Doctora, y en este orden de ideas, esto quiere decir que si yo me vacuno este año para esta temporada del virus de la influenza, no tengo que acceder a 4 tipos distintos de vacunas, porque entonces viene en una misma, ¿verdad? Así es. Ok, y usted mencionó algo que a mí me pareció bastante interesante. Usted habló de las infecciones respiratorias superiores y las inferiores. ¿A qué hace referencia? ¿Qué podemos entender por una infección respiratoria superior? Bueno, inferior? estoy hablando básicamente de una región anatómica, ¿sí? Pero la parte superior incluye la nariz, Okay. la garganta, las amígdalas, la laringe podría Okay. ser, ¿sí? Y la tráquea. Okay. Y las partes inferiores son infecciones que son mucho más graves, que pueden incluir los bronquios, los bronquiolos y los pulmones. Entonces estoy hablando de neumonía, que ahí sí estamos hablando de infecciones que son graves, que pueden causar la muerte, tanto y sobre todo en los extremos de la vida, en ancianos y en niños muy pequeños. Y doctora, y para identificar los síntomas, ¿qué tipo de síntomas tiene la manifestación de la influenza? ¿Cómo puedo identificar si lo que yo tengo es un simple catarro, como decía el doctor Sebastián, o efectivamente es un brote de influenza? Sí, bueno, el catarro común, creo que esta parte ya les había platicado un poco de esto, sí. Pero nuevamente yo creo que es un punto muy importante a aclarar a la población en general. El catarro común se presenta con malestar, congestión nasal, mocos, puede haber tos, sí, pero la persona no se siente tan mal, tiene nada más ciertas molestias y pasa en 3 a 5 días a más tardar. Uh-huh. El cuadro de influenza se caracteriza por dolor faríngeo, dolor de cabeza muy intenso, puede haber dolor también ocular, dolor de cuerpo importante y fiebre. Sí, ese es una de los signos más importantes que presentan fiebre considerable como 38,5, 39 para arriba. Sí, y es constante. Okay. Puede haber diarrea, puede haber mocos, puede haber tos. Y aquellos que se complican con influenza les puede dar neumonía también. Ok. Doctora, ¿y estos medicamentos, digamos que son de acceso libre en las farmacias, que son para atacar el virus, podrían ayudar a mitigar los síntomas de la influenza o definitivamente hay que acudir al médico cuando tengo ya la lista de síntomas que usted nos acaba de mencionar? Sí, definitivamente hay que ir con el médico para que haga un diagnóstico certero de si se trata de una infección respiratoria que no está complicada o si es un caso de influenza, porque en ese caso sí tenemos antivirales. Okay. Ahora, nada más hay que aclarar una cosa, no hay antivirales que los vendan de forma libre en ninguna farmacia. Son medicamentos que necesitan una receta, son controlados. Okay. Los antivirales, específicamente para influenza y los antibióticos necesitan una receta de un médico para poderlos vender en la farmacia. Okay. Los demás que son sintomáticos para quitar las molestias, para quitar el dolor, para quitar la fiebre o para quitarle la congestión, esos sí son de venta y de acceso libre, no hay ningún problema. Okay. ¿Qué ocurre, doctora, en una persona que en un momento dado está expuesta al virus, es infectada? ¿Qué ocurre en su organismo? ¿Cuáles son algunos de estos procesos que van a generar justamente esta afectación que hablaba muy claramente, que puede ser en vías aéreas superiores o inferiores? ¿Y cuáles son estos procesos que en un momento dado determinan también la severidad de la enfermedad que se va a presentar? Bueno, hay varios. Una vez que alguien tose, por ejemplo, o alguien tose en la mano y ahí va el virus y yo con la mano me rasco los ojos o tomo algo, me lo meto a la boca, etcétera, ¿no? Entonces, a través de estas gotitas de saliva o de respiratorias o así, entra el virus al organismo. Por lo general entra a través de la vía respiratoria.
Entonces se pega al epitelio respiratorio y ahí es donde se empieza a replicar. Muchas veces las manifestaciones clínicas de las infecciones se dan más que nada por la respuesta inmunitaria de la persona que está afectando. Entonces hay ciertos factores de riesgo que hacen que la infección por influenza sea mucho más grave, ¿sí? Entonces los extremos de la vida, niños muy pequeños, ancianos, les da muy grave, ¿no? Pueden darle neumonía o bronquitis. En embarazadas se ha visto también que la mortalidad aumenta muchísimo en mujeres embarazadas. En personal de salud, porque están en contacto estrecho y tienen un mayor riesgo, porque pues obviamente ven más casos, ¿no? de influenza y tienen mayor posibilidad de que se puedan infectar. En diabéticos y obesos, en personas con enfermedades metabólicas, ese es otro grupo de riesgo que cuando fue la pandemia del 2009 se vio que también tenía una mortalidad incrementada, ¿sí? En el caso también de personas con inmunocompromiso, como sería pacientes con VIH o pacientes con cáncer que le están dando quimioterapia, o personas que reciben esteroides en los cuales la respuesta inmune está muy baja, pues obviamente si no tienen una respuesta inmune con la cual puedan combatir al germen, a estas personas les va a dar una infección mucho más grave. Doctora, y en el caso de las embarazadas, ve que tienen restringidos la mayoría de los medicamentos porque se puede ver implicado el producto. En este caso, ¿ellas podrían recibir medicación para paliar, digamos, los efectos del virus? Bueno, de hecho, todas las embarazadas, cuando viene la temporada de influenza, sí es importante que sepan que la recomendación de las asociaciones internacionales y mexicanas de ginecología y obstetricia es que se deben de poner la vacuna de influenza. Sí, porque esto no nada más va a dar una protección a la madre, sino que también se sabe en estudios que han hecho antes en todo el mundo que en el momento que nace el bebé sigue protegido con los anticuerpos de la mamá hasta 6 meses después. Entonces disminuye el riesgo de influenza en la madre y en el producto también durante por lo menos 6 meses. Eso es muy importante saberlo. En caso de que no tuviera la vacuna y que por alguna mala experiencia o que tuvieron contacto con el virus y le dio influenza a la madre embarazada, pues se le da el antiviral a la madre embarazada. Ahí tiene que ser bajo estricto apego a las recomendaciones médicas. Sí, por supuesto, tiene que verlo un médico y porque el médico le tiene que prescribir el antiviral, o sea, no lo venden en la farmacia así con acceso libre. Claro. ¿Qué pasa con las pruebas diagnósticas? Cuando una persona sospecha que puede tener influenza, ¿qué alternativas tiene? Pues tenemos en muchos laboratorios a la mano lo que es la prueba rápida. El único problema con la prueba rápida es que la sensibilidad que tiene es muy baja. ¿Qué quiere decir eso de sensibilidad? O sea, si yo tengo un 100%, me va a detectar un 50% nada más. Entonces, si me detecta que tiene influenza, seguro es influenza. Pero si me dice que no es influenza, puede ser que sí sea influenza. Entonces, si hago yo una prueba rápida y la prueba rápida me sale que es positiva, entonces más los síntomas y los signos y todo lo demás, pues le tengo que dar antiviral definitivamente. Si yo hago la prueba rápida y me sale negativo, pero tiene un cuadro sugestivo muy fuerte de que tiene influenza, tengo 2 opciones. O le hago una PCR, que no está disponible a todo mundo y es un poco más cara, o le doy un tratamiento porque estoy pensando que tiene influenza y que la prueba rápida no me dio un resultado por esta baja sensibilidad, ¿no? Básicamente. En este caso la PCR sería la prueba confirmatoria. Así es. Doctora, si me lo permite, voy a hacerle un par de preguntas que nos hacen en redes sociales, que de hecho agradecemos mucho sus preguntas y su participación. Nos pregunta Ruby Medina, si una persona ya toma antivirales, ¿debe vacunarse? Sí. O sea, una cosa es que le haya dado la influenza, ¿sí? Por algún virus que esté circulante, pero también hemos visto en muchas ocasiones que entra un virus, por ejemplo el H1N1, y a la mitad de la temporada de influenza cambia y empieza a haber casos por H3N2, y después vuelve a cambiar y empezamos a ver casos por influenza B. Y entonces aquí no hay una reacción cruzada, por eso necesitamos dar los 4 tipos de virus en la misma vacuna. Entonces sí puede ser que se haya infectado por un tipo de virus y que ya tenga anticuerpos contra ese virus,
pero después pueda tener infección por algún otro virus que también esté circulando. Doctora, y este caso, en estos virus serían el tipo de virus que mutan y que, digamos, se robustecen cuando lo hemos tratado con muchísimos antibióticos, y esta es la razón por la cual hay que estarnos vacunando de manera constante, porque mutan o se hacen más fuertes. ¿Esto es real o es solo un mito? Bueno, yo creo que es la evolución, ¿no? En sí. No nada más con los virus, sino bacterias y con los mismos humanos, incluso, ¿no? Antes, todos los organismos vamos evolucionando y aquí incluimos a los virus. Sí. Los virus, si se sobreusa cualquier cosa, lo que estamos haciendo a veces es enseñarle al virus cómo defenderse. Okay. Entonces, lo que sí hemos encontrado, por ejemplo, el caso de la mantadina. La mantadina es un antiviral que servía antes para la influenza y se encuentra en algo que seguramente todo el mundo se toma, que es el antifludes. El antifludes tiene amantadina. Entonces la gente lo usa así, sin ninguna restricción, porque tiene dolor de cabeza y antifludes. Ya es antifludes, que tiene mocos, antifludes, ¿no? Pero el antifludes tiene amantadina. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con los virus de influenza que están circulantes? Todos son resistentes a amantadina. Todos. Entonces, ahorita nada nos sirve el oseltamivir, y bueno, ya salió el zanamivir y ya están desarrollando otros del mismo tipo y de otros tipos, ¿no? Okay. Otros inhibidores. Pero entonces, eso es lo que pasa cuando nosotros abusamos de cualquier medicamento, sobre todo si es antibacteriano o antiviral, ¿sí? Pues la amantadina ya no nos funciona. Entonces, por eso es súper importante que vayan con un médico para que lo prescriba, porque realmente necesita el antiviral. Sí. Este es justo el punto que nos señalaba Omar Carrasco, que nos está escuchando, y yo preguntaría, ¿existe en el caso de influenza ya efectos que puedan señalar la resistencia a algún otro de los antivirales disponibles? ¿O todavía no tenemos evidencia de resistencia? Hablando, por ejemplo, de oseltamivir. Sí hay una... existen programas a nivel también mundial de la OMS y aquí mismo en México, en el INDRE específicamente, que lo que hacen es estar midiendo la resistencia antiviral. Y de hecho hay un proyecto que estamos por arrancar, que precisamente lo que queremos ver es virus aviares con potencial pandémico y vigilancia de resistencia antivirales. De las colecciones que tienen en el INDRE de casos de influenza, y bueno, sería retrospectivo y prospectivo, ¿sí? Pero ellos tienen una vigilancia de resistencia antivirales. Ok, el INDRE, aclarando a nuestra audiencia, es el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica, que es además uno de nuestros grandes orgullos, porque hemos logrado en el país desarrollar una institución de altísimo nivel y justamente contribuir a nivel mundial con este tipo de investigaciones y seguimiento. Así es. Así es. Sí, gracias. Doctora, yo quisiera preguntarle algo con respecto a las vacunas, que me parece que es algo que puede ser un mito y que se lo he escuchado a varias personas. Es cierto que si yo voy con un profesional de la salud que trabaja para alguna institución y me pone la vacuna en contra de la influenza, y si a mí no me da ningún efecto secundario, ¿es posible que no me haya inyectado nada o que la vacuna no haya tenido efecto en mí? No necesariamente, o sea, muchas veces se pone la vacuna y no da síntomas. Eso no quiere decir que la vacuna no funcione. Okay. Sí, o sea, son como porcentajes de probabilidad de que se presenten o no se presenten reacciones adversas. Y bueno, lo más frecuente es que se ponga rojo, que duela un poco el brazo y pues nada más. Eso es lo más frecuente. Pero también puede haber fiebre y puede haber otros síntomas, ¿no? Generalizados. Pero el hecho de que no haya síntomas no quiere decir que no sirva la vacuna o que no haya generado anticuerpos en la persona. Ok. Y doctora, si ¿es real que si me ponen la vacuna, es posible que me dé influenza? Sí, yo creo que ese es un mito, algo muy frecuente que mucha gente dice, ¿no? Yo creo que sí vale muchísimo la pena aclarar ese punto. ¿Cómo se hace la vacuna? Lo que hacen es, el virus lo crecen en embriones de pollo. Okay. Entonces, sacan el virus, lo inactivan, lo matan, y entonces se queda nada más con 2 proteínas, que es la H y la N. Okay. Esas proteínas
del virus H1N1, H3N2 y B de los dos linajes, esas proteínas son las que vienen en la vacuna. Okay. Entonces, una proteína no se puede replicar, no puede infectar a la célula, no puede causar una enfermedad, ¿sí? Entonces, este mito de que, me pusieron la vacuna y me dio influenza, pues es imposible porque no es el virus completo. Existe una vacuna que no hay en México, no existe comercialmente, pero sí en otros países, que sí es de virus vivo, virus vivos atenuados. Pero ese no se pone en México. El que ponemos en México es el del virus muerto y en el que nada más ponemos las subunidades proteicas. Y entonces, nada más para aclarar, la reacción que algunas personas sí tienen cuando se vacunan va más vinculada a la respuesta inmunológica ante estos componentes que han sido inyectados, que simulan o que son semejantes a lo que presenta un virus vivo, pero no están desarrollando la enfermedad. Es su cuerpo respondiendo a estos mismos elementos como si fuera la enfermedad, ¿es correcto? O también puede ser que la persona sea alérgica a la proteína del huevo, que hay mucha gente que es alérgica a la proteína del huevo. Como se hace en embriones de pollo, entonces tiene restos de ovoalbúmina. Y esto causa también una reacción alérgica que la gente confunde como si fuera un problema de influenza y en realidad es una reacción alérgica. ¿Cómo puede saber alguien si es alérgico a la proteína del huevo? Exacto. Porque come y le salen ronchas o le salen, Entonces, se le cierra la garganta o no sé, cualquier cosa, O sea, ¿no? alguien que come huevo todos los días, que no tiene ningún problema del huevo, no es No es alérgico. alérgico al huevo. Digo, nomás para aclarar, porque al rato va a salir que, no, solo son alérgicos a la proteína del huevo que viene en la vacuna. Que viene en de la influenza. vacuna y entonces me vacuné y resulté alérgica. Muy bien. Ok. Voy a hacer algunos comentarios de redes sociales. Tenemos mucha participación y eso es algo que justamente nos encanta y queremos estimular con todos ustedes. Gabriela Rodríguez nos manda saludos, igual que Mario García Pérez. Daniela Coco nos felicita por el tema y por la difusión, y a la autora Wong por una magnífica presentación. Imelda Moreno nos habla de una preocupación sobre el dengue. Seguramente esto es un tema que abordaremos en alguna otra edición de este programa. Verónica Sibila Padilla nos pregunta sobre la vacuna y que si se debe hacer cada año al replicarse nuevas cepas, ¿no? Y era justamente lo que comentábamos, ¿no? Nos comentaba, doctora, que precisamente se adecúan esta producción de vacunas de acuerdo a lo que encuentran en los laboratorios internacionales. Felipe García Bautista nos felicita por el tema que encuentra interesante. Antonio Rico nos pregunta si la vacuna ha causado algún deceso que se haya registrado en México. En México, hasta donde yo tengo conocimiento, no existen efectos adversos graves, así asociados como muertes, no. ¿Y a nivel internacional? Tampoco tengo conocimiento. Ni siquiera por la alergia. Bueno, lo que pasa es que hay como condiciones muy específicas, incluso hay guías internacionales donde dicen si hay una persona que es alérgica al huevo, entonces lo que tienen que hacer es justo estar en un lugar donde se lo pongan. Bueno, en primer lugar, ni siquiera le recomiendan que se lo pongan, ¿no? Si tienen reacciones alérgicas severas, ¿no? Ajá. Pero están desarrollando vacunas que no se hacen en embriones de pollo. De hecho, el año pasado ya tuvimos comercialmente disponible en México esta vacuna que ya no se hace en embriones de pollo, se hace con tecnología recombinante, ¿no? Así como se hace la vacuna de hepatitis B, así se hace esta vacuna de influenza, que también es recombinante, y también se está haciendo otra vacuna que es en cultivos celulares. Entonces ya no usamos pollo, ¿no? Ya no embriones de pollo. Y la convierte en un producto mucho más seguro para una aplicación masiva. Más estéril, ¿no? Pues menos efectos adversos porque hay mucha gente que sí es alérgica a la proteína del huevo. Doctora, una pregunta. Usted al inicio, perdón. Sí, claro. Rapidísimo, nada más, termino con algunos comentarios porque nos tenemos que ir a una pausa. Orlando C. nos manda saludos. Luis Rodolfo López nos manda saludos desde la ciudad de Guatemala, la Facultad de Medicina de la Universidad de San Carlos. Muchos saludos hasta allá, Luis Rodolfo. Isaura SC nos manda saludos. Akire Sol pregunta sobre qué probabilidad tiene una persona de que la vacuna le dé influenza. Señalábamos que ninguna,
porque no contiene a los virus, simplemente contiene elementos de los virus para estimular la respuesta inmunológica. Y regresamos con algunas otras preguntas que nos hacen en la audiencia. Así es, vamos a ir a un pequeño corte y regresamos en un par de segundos. Gracias. Les recordamos los teléfonos en cabina 55 55 36 89 89 y el 800 505 26 88. Los que nos están siguiendo por Facebook Live, mándenos sus preguntas por este medio. Les damos lectura a todos y esperamos generar mucha mayor interacción. Regresamos. Estamos de regreso, doctora. Muchas gracias por su participación y a quienes nos siguen a través de redes sociales y nos escuchan a través del 860 de la AM de Radio UNAM. Doctora, yo tengo una pregunta pendiente que creo que valdría mucho la pena que la audiencia también se enterara. Usted mencionó al inicio que cuando una persona está contagiada, estornuda o tose y se lleva el virus a la mano. Y esta es una de las razones por las cuales, digamos, nos cuidamos al momento de estornudar o nos protegemos de una manera distinta que no sea con la mano. Y yo quisiera preguntarle si usted considera que el uso de los geles antibacteriales es efectivo. ¿Sí funcionan los geles antibacteriales? Sí, bueno, así como el caso de cuando tuvimos cólera hace muchísimos años, que fue que pues empezaron a tener muchas precauciones para evitar los contagios gastrointestinales. En el caso de la influenza, yo creo que ese fue uno de los de las enseñanzas que nos dejó la pandemia de influenza. El estornudar en el ángulo del codo, lavarse las manos constantemente. Si no tenían acceso a agua y jabón, entonces el uso del gel antibacterial, ¿sí? En muchos lados ponían el gel antibacterial y esto en cierta forma ayudaba también a contener estos patógenos, específicamente la influenza o cualquier otro virus respiratorio. Entonces, esto es algo que sí tenemos que seguir utilizando, o sea, estas medidas de evitar contagios, sobre todo en esta época que viene que tenemos muchos casos de infecciones respiratorias, ¿sí? Porque baja la temperatura, porque empiezan a circular varios virus y bueno, también empieza la temporada de influenza, que se transmite precisamente por todas estas formas. Doctora, usted dice que este cambio de temperatura es bastante propicio para el contagio de los virus, pero es real, por ejemplo, si yo salgo a la calle un poco primaveral, ¿es solo por salir a la calle y recibir el viento frío o algo así que me voy a contagiar con el virus o es por el contacto con alguien más que tenga el virus? Sí, en realidad este tipo de virus son muy lábiles cuando salen fuera del cuerpo. Okay. Entonces, estar en un área donde hay mucho sol o estar así en una superficie lisa, o sea, duran algunas horas, pero no duran tanto tiempo. Okay. Entonces, alguien que tose, sí puede ser que tose en este momento, yo agarro aquí el lugar donde tosió, entonces me meto la mano a la boca o me rasco el ojo, lo que sea, entonces ahí es donde puedo yo contagiarme, ¿sí? Pero pues sí es importante estarse lavando las manos, precisamente por eso. Okay.
Que es finalmente una de las medidas más eficaces que tenemos en términos de salud pública para evitar contagios, no solo influenza, sino muchas otras enfermedades, ¿no? Entonces siempre el recordarle a nuestra audiencia, médicos, personal de salud en general y por supuesto también a la población en general sobre el lavado de manos constante, ¿no? Como un mecanismo de protección muy importante. ¿Qué hacemos en caso de que nos contagiemos? ¿Cuáles son estas medidas que debemos hacer como individuos una vez que sospechamos o ya ha sido confirmado que tenemos influenza? Bueno, nada más quería también agregar algo al punto anterior, el saludo de beso. Ok. Eso también es Básico. Sí, es básico. Si alguien tiene síntomas respiratorios, que no le ande dando besos a nadie, porque entonces le empieza a contagiar y Claro, a a distribuir esparcir, su virus, claro. ¿no? Por todos lados. ¿Sería entonces una actitud ética ponerse el cubrebocas si yo siento que estoy contagiada con algún virus respiratorio? Pues más bien estar en casa hasta que pasen algunos días y que ya no sea contagioso, porque en realidad el cubrebocas lo que se ha visto es que el tamaño de los poros no es suficiente para evitar que los virus pasen. Okay. Entonces realmente no funciona tanto. Okay. Quizá entonces avisarle a los demás, oye, tengo gripa. Así es, pero si alguien tiene, exactamente, si alguien tiene síntomas, lo que tiene que hacer es ir a un médico para que vea si es influenza o no, o si es gripa nada más, entonces quedarse un par de días en casa y pues no andar dando besos, lavarse bien las manos, estar en casa guardadito y pues no ir a lugares públicos, ¿no? Porque luego también ese es un problema, van a lugares públicos, pues a la misa o en el metro también, ¿no? Tanta gente que se maneja en metro y entonces en ese momento tose y pues la gran concentración de gente y pues ahí se infectan muchas personas. Que esto es una recomendación también fundamental, ¿no? Es decir, si alguien se sabe enfermo, ¿no? Lo mejor es no acudir a estos lugares. Y lo mismo con los niños pequeños, es decir, si tienen en un momento dado los síntomas, ¿no? Recomendar que se queden en casa para evitar la propagación del virus de la influenza o algún otro virus que pueda estar circulando en un momento. Sí, y de hecho la gente que trabaja en guarderías o escuelas, etcétera, sí es muy importante que también hagan filtros, ¿sí? El primer filtro, el primero tiene que ser el filtro familiar. Okay. Si los papás ven que un niño tiene fiebre, tos, mocos, etcétera, pues no lo debe de mandar a la escuela. Pero hay mucha gente que lleva a los niños y que tienen tos, mocos, fiebre, etcétera, entonces en ese momento se tiene que mandar al niño a casa. Claro. Sí es preferible que falte 2 días y pues a que tengan después toda una epidemia, ¿no? O brotes importantes. Claro. Doctora, a través de redes sociales nos pregunta Salvador M. Pérez Tello, dice, ¿en qué fecha es ideal aplicar la vacuna? La vacuna se pone ya en estos meses justo, octubre y noviembre, ¿sí? Porque la temporada de influenza empieza en noviembre, diciembre, enero, febrero y a veces puede estar hasta marzo. Ok, y si yo me vacuno ahorita, entonces se da como el tiempo propicio para generar el anticuerpo. Cualquier vacuna empieza o tiene anticuerpos o niveles protectores a los 15 días. Ok. Entonces, si nosotros empezamos la vacunación ahorita en octubre, para noviembre que ya empiece a circular el virus, o en diciembre o enero, que es cuando más fuerte circula el virus, pues el chiste es precisamente tener anticuerpos que nos protejan contra la enfermedad. Perfecto. Le manda saludos Martín Galván, quien nos está viendo a través del Facebook Live y a quien también Muchas le gracias. mandamos Igualmente, un saludos. saludo. Igual Sergio García Vidaurri y nos pregunta Antonio Ministro. Dice que es una excelente conducción. Felicidades, doctor. Y dice, ¿cuál es el periodo de contagio de la influenza? Sí, es aproximadamente de 7 a... Bueno, es más o menos 7 días. Ok, perfecto. Una semana. ¿Dónde puede una persona buscar esta vacuna? Esa es una muy buena pregunta. A ver, la Secretaría de Salud tiene como, pues ahora sí que en la norma oficial mexicana, lo que dice en cuanto a la vacuna de influenza es que se tiene que poner a menores de 5 años y a mayores de 60 años. Entonces, para estas poblaciones, y bueno, factores de riesgo, lo que ya habíamos dicho, personal de salud, diabéticos, embarazadas, personas con obesidad mórbida, inmunocomprometidos. ¿Adultos mayores? Sí, adultos mayores de 60. Y niños. Niños menores de 5 años y factores de riesgo. Okay.
Todos estos pueden acudir a cualquier centro de salud y ahí es en donde se los pueden poner. Para el resto de la población, pues no hay como una política de salud como en otros países, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos dicen, pónganse todos la vacuna de influenza a partir de los 6 meses en adelante, ¿sí? Aquí solamente la norma oficial mexicana habla sobre estos grupos de riesgo. Pero en realidad, cuando nosotros vimos en el 2009, luego en el 2013, 2015, donde ha habido brotes importantes de influenza y ha habido casos, muchísimos casos, la mayor mortalidad se ha dado en adultos que nunca se habían puesto la vacuna. ¿Sí? O sea, 95% de la gente que se murió era gente que jamás se había puesto la vacuna. Okay. Entonces, el hecho, aunque el virus vaya mutando, o sea, sí da como cierta protección cruzada, entonces los que ya habían tenido contacto con el virus, que se infectaron, pues sí les daba una infección muy grave y todo, pero no se morían, ¿no? Entonces, no tenemos disponible así en el sector salud, más que a veces hacen campañas en ciertas áreas y ahí es donde ponen las vacunas, pero sería cuestión de que fueran a su centro de salud a ver si tienen suficiente vacuna para que se la puedan poner, o acudir con los médicos, ¿no? En farmacias tal vez, no sé, en algún otro lado, médicos particulares, etcétera. Entiendo que esta priorización, ¿no?, de la que hablábamos de los grupos de riesgo, también tiene que ver justamente con este elemento que toca decir, esto es para la gratuidad de la vacuna, ¿no? Se ha priorizado estos grupos que han demostrado tener un riesgo mayor para presentar una forma grave de influenza y se ha priorizado con el acceso a la vacuna gratuita, pero es correcto, doctora, que cualquier persona puede tener acceso a esta vacuna, es decir, no necesita solo estar en estos grupos para tener acceso pagando, digamos. Sí, claro, pagando en cualquier lugar se lo pueden poner, por supuesto. ¿Qué pasa con la campaña, por ejemplo, que se hace en esta ciudad? Nos preguntan sobre la vacunación en el metro, y en particular Ceci Carrizosa pregunta que si es segura la vacuna que ponen en instalaciones públicas como el metro. Sí, justo estaba pensando en esto del acceso y de los de esto que hacen en pues a nivel de salud pública, y pues sí, a veces cuando tienen suficiente biológico hacen este tipo de campañas. Entonces es gente que tiene mucha experiencia, que maneja la red fría muy bien y que llevan pues estos termos especiales y el manejo adecuado de las vacunas. Entonces sí, hacen este tipo de campañas a nivel de la Secretaría de Salud. Para nuestra audiencia en general, nada más aclarando el término red fría, ¿no?, que implica justamente el contar con todos estos elementos para mantener fría la vacuna y que no pierda su efectividad, ¿no? Sí. Porque esto es algo también, a ver, si es una vacuna que ha estado expuesta a temperatura ambiente, muy probablemente ya va a estar inactiva, ¿correcto? Exactamente. Cualquier vacuna que no mantenga la red fría, entonces se puede inactivar o puede no funcionar adecuadamente. Tiene que estar siempre entre 2 y 8 grados centígrados para que pueda funcionar adecuadamente. Doctora, y en ese caso, si por algún accidente o como quisiera usted considerar, yo recibiera una vacuna que se inactivó, ¿pasaría algún efecto secundario? O sea, ¿yo podría enfermarme o algo así? ¿O simplemente...? Pues simplemente no hacen anticuerpos, entonces sería como aplicar agua. Ok, pero entonces podríamos decir que el personal de la Secretaría de Salud está lo suficientemente capacitado para poder brindar una buena vacunación en espacios como el metro. Sí, por supuesto, es gente que tiene toda la experiencia para el manejo de biológicos, por supuesto. Y recordar también a nuestra audiencia que esta vacuna también está accesible a través de las instituciones de la seguridad social, tanto el IMSS como el ISSSTE y alguna otra seguridad social. Por lo general, en esta época tienen disponibilidad de la vacuna y es gratuita. Así es. Doctora, ¿es cierto que los niños, que son, digamos, cierto grupo de niños, necesitan una doble dosis de vacunación? Sí. Los estudios que se hicieron con las vacunas que tenemos actualmente, cuando estaban viendo cuál era la dosis y qué tanto aumentaba el nivel de anticuerpos, etcétera, se dieron cuenta que niños menores de 8 años, si es la primera vez que se les pone la vacuna, menores de 3 años es la mitad, es 0.25 la dosis. De 3 años para arriba es la dosis completa, 0.5. Si es la primera vez que se le pone la vacuna a niños menores de 8 años, o sea, de 6 meses a 8 años, se tiene que poner 2 dosis para lograr el nivel de anticuerpos. Y esto se pone con una diferencia de 1 mes.
Entonces, ahorita ponen una vacuna, en un mes tiene que poner la otra. Pero para el año que viene, ya nada más se pone una sola vacuna. Ya no tienen que poner 2. O sea que, doctor, en este caso, la edad indicada para empezar los procesos de vacunación, en el caso de la influenza, ¿serían los 6 meses? 6 meses de edad, así es. Está dentro de la cartilla nacional de vacunación y se le pone a los niños de 6 meses. Ok. Hasta los 5 años. ¿Y cuánto tiempo dura esta protección que confiere la vacuna? ¿Cuánto tiempo dura esto? Pues hay estudios de esto en adultos y más bien lo que han visto nada más son anticuerpos, ¿no? Pero aproximadamente 1 año es lo que duran los anticuerpos, pero por eso se pone cada año. Por un lado, para enseñarle al cuerpo a defenderse de estos virus que van mutando y que son nuevos, y por otro lado, para dar esta respuesta de refuerzo que se llama en la vacunación, ¿no? De que cuando ponemos una, generamos cierta cantidad de anticuerpos, ponemos varias vacunas más de la misma o parecida y entonces aumentamos mucho más el nivel de anticuerpos. Así es. Doctora, nos pregunta Ceci Carrizosa, ¿recomienda la vacuna de alguna farmacéutica en particular para ponerla sin miedo a los efectos secundarios? Bueno, saludos a Ceci porque ya ha hecho muchas preguntas. Pues hay muchas farmacéuticas que desarrollan esta vacuna. Lo que yo recomendaría es que fueran unidosis. Okay. Porque los efectos adversos son menos probables. O sea, hay jeringas prellenadas que vienen una sola dosis, obviamente es mucho más caro, pero el hecho de que sea una sola dosis, pues asegura que tenga menos efectos adversos. Las multidosis puede ser que sí tengan como más dolor o que tengan fiebre, etcétera, ¿no? Okay. Pero también son seguras. Okay. También una pregunta sería, si alguien se vacuna, ¿puede de todos modos contraer influenza? Sí, también. Esa es una muy buena pregunta también. O sea, yo creo que la audiencia también tiene que saber que no hay ninguna vacuna que sea 100% efectiva, ¿sí? Y nosotros podemos predecir o tratar de predecir cuál es el virus que está circulando. Pero también es cierto que este es un virus altamente mutable porque tiene muchos pedacitos de RNA que van cambiando. O sea, el hecho de que tenga muchos pedacitos hace que se combine en otras especies, que se combine con otro tipo de virus. Y entonces lo que a veces pasa es que dicen, va a circular el H3 que vimos en California. Y resulta que ese virus mutó y entonces ahora es un virus nuevo que surgió en otro lado y pues la vacuna ya pusieron ese y pues nos dimos cuenta ya cuando estaban circulando los virus, ¿sí? O que se hizo el análisis retrospectivo. Entonces, la vacuna de influenza obviamente tiene sus problemas, ¿no? Por eso están en el tratamiento más bien están tratando de desarrollar nuevas vacunas con nuevas metodologías. Pero, pues, la vacuna tiene una efectividad, en el mejor de los casos, 60-70%. Entonces, siempre hay un porcentaje que, a pesar de que se pongan la vacuna, les puede dar influenza. Lo que sí se ha visto es que aquellos que le ponen la vacuna de influenza no les da un cuadro grave. O sea, no es mortal, no van a dar al hospital, no les da neumonía. Les puede dar influenza, pero no es un cuadro grave. Es decir, no se ha observado en los casos graves que han requerido hospitalización pacientes vacunados o al menos una proporción menor. Mucho menor, muchísimo menor. De hecho, el 90 y tantos % de los que se murieron jamás habían recibido una vacuna de influenza. Y eran adultos. Adultos jóvenes. Doctora, tenemos aquí un par de imágenes de lo que sucede con el virus, creo que es esta, de lo que sucede con el virus cuando entra al cuerpo humano. Ya la Facultad de Medicina lo posteó a través de las redes sociales, yo estoy tratando como de mostrarlo para quienes nos están siguiendo en vivo. Digamos que esta sería entonces el virus y básicamente esto sería lo que sucede con los epitelios, lo que usted nos explicaba hace un ratito. Sí, justamente, este es una... A ver si de aquí se ve. Sí. Me imagino, bueno, no, debe ser el epitelio respiratorio. Entonces, aquí se ven todos los virus. Ah, sí. El epitelio respiratorio, sí, ajá, que sería y aquí estamos viendo cómo llegan todos los virus a esta área que sería, me imagino, pues la vía respiratoria. Entonces, aquí lo que hace el virus es que a través de su proteína H, que es la hemaglutinina, se pega a los receptores de ácido ciálico de la célula epitelial.
Entonces aquí se pega y entonces entra a la célula y entonces causa la enfermedad. Ok. Eso es lo que hace. Para todos los que nos están escuchando a través de Radio UNAM, los invitamos a consultar la página de la Facultad de Medicina a través de Facebook, en donde encontrarán justamente el enlace a esta transmisión que estamos haciendo en vivo y podrán ver estas imágenes que amablemente nos acaba de escribir la doctora Wong. Doctora, nos hacen también algunas preguntas muy interesantes a través de las redes sociales. Ceci vuelve a preguntar, Ceci Carrizosa. Muchas gracias, Ceci. ¿Con qué periodicidad, Tiene un afán, doctora. ¿con qué periodicidad se debe uno poner la vacuna? Es cada año. Okay. Sí, cada año. Nicolás Ocaña pregunta, ¿qué tan eficiente es la vacuna de virus muertos en comparación con la de vivos atenuados? Ha habido años en los que la vacuna de virus vivos atenuados no ha tenido muy buen efecto. En años pasados, en algún momento, de hecho, no la recomendaban algunos organismos internacionales porque la efectividad era como del 5%. Han mejorado este biológico y entonces el porcentaje de protección es mucho mayor. Entonces las recomendaciones actuales del ACIP, que es como el organismo en Estados Unidos que está conformado por muchas otras instituciones que hacen las recomendaciones de vacunación, recomiendan ambas, ¿no? Tanto la de virus vivos como la de virus inactivados. Hay mucho más y se sabe mucho más y hay muchos estudios sobre la vacuna de virus inactivados que la de vivos. Y la de vivos también es como 8 veces más cara que la de virus inactivados. Okay. Entonces eso también es la diferencia. Igual también preservarlos debe ser un poco más complejo, ¿no? Debe tener Sí, una por exigencia supuesto. mayor. Con más, tiene un efecto mucho mayor si no se guarda esta temperatura entre 2 y 8 grados, porque el virus se muere. Okay. Entonces sería otra vez ponerle nada más agua en lugar de ponerle la vacuna con el virus vivo. Doctora, ¿usted tendrá alguna recomendación para quienes nos escuchan a través del 860 de la AM, quienes nos ven a través de la plataforma del Facebook Live? Si yo voy a disponerme a que me vacunen, hoy decidí que me voy a vacunar. ¿Debo tener algo previo? ¿Debo tomarme algún medicamento? ¿Debo limpiarme el brazo para que esté más accesible? Perdón, son dudas, sí, lo siento. No, es muy, muy importante, ¿no? Todo eso. No hay que hacer absolutamente nada. Lo que sí es recomendable que la persona no tenga fiebre, ¿verdad? Porque cuando ponen cualquier vacuna, no nada más la de influenza, sino cualquier otra vacuna, pues va a haber una reacción en el cuerpo y puede ser que esta reacción empeore los síntomas que ya tenían o que enmascare otros, ¿sí? Entonces, lo ideal es que se vacunen cuando no tienen nada, pero si no tienen fiebre o que van saliendo de una gripa, por ejemplo, o que tienen algún malestar así leve, o sea, sí se pueden vacunar. Ok. Doctora, y esta es otra duda que creo que puede ser interesante. ¿Por qué no se puede erradicar la influenza del mundo? Así como se ha tratado de digamos... A ver, ¿puedo usar este? Claro. Les voy a explicar con este. Sí. Bueno, me imagino que este es un virus de influenza. Lo que podemos ver aquí es que ven estos pedacitos que están en el centro. O sea, tenemos varios tipos de virus, que son virus de DNA, virus de RNA, y pues este es un virus de RNA. El problema de este virus es que tiene como muchos pedacitos adentro, ¿sí? El virus de influenza tiene 8 segmentos de RNA. Entonces, lo que hace este virus es que cada vez que se replica, tiene muchos errores, muchos errores. Y esos errores en la replicación hace que, en lugar de que sea esta proteína así como medio curvita, ahora sea puntiaguda, o luego sea cuadrada, o luego sea de otros tipos. Entonces, el cuerpo aprende cómo protegerse en contra de este redondo. Okay. Pero si luego cambia a uno triangular o a uno cuadrado, uno así, entonces pues ya no lo va a reconocer. Exacto, lo detecta como algo nuevo. Exactamente. Y entonces, como precisamente es un virus de RNA de 8 segmentos, cada vez que se está replicando, tiene muchos errores y causa muchas mutaciones, y por eso está prevalente. Entonces, cuando hace frío, en el hemisferio sur, pues ahí está circulando, luego hace frío en el hemisferio norte y se va para la parte norte y así estamos. Okay. Entonces tenemos una circulación constante en todo el mundo
y por esto de que hay tantas mutaciones, no ha sido posible poderlo erradicar. Con esto creo que respondemos a lo que Antonio Rico nos señalaba sobre los factores que provocan la mutación del virus. Nos preguntan también la relación con el síndrome de Guillain-Barré. Bueno, sí se han reportado efectos adversos con la vacunación o la misma influenza como una complicación, ¿sí? Uh-huh. Pero el síndrome de Guillain-Barré más bien se asocia a infecciones virales en general. O sea, no se sabe bien por qué es, pero se asocia a infecciones virales. Es decir, no es algo exclusivo. No es algo exclusivo de la influenza. Definitivamente. Esta era una pregunta de Rodolfo Coria. Sí, Martín Dávalos Reyes nos hace una semblanza de su caso. Él señala que ha tenido de secundario a la vacunación de influenza, no ha presentado cuadros de influenza, pero que esto le pudo haber generado un problema que, por lo que describe, parece un cuadro de sinusitis bacteriana, digamos, ¿no? Que, según lo que nos señala, ya está tratado, a lo que yo simplemente señalaría que probablemente esto no tiene que ver, es decir, simplemente fue un evento agregado y no vinculado a la vacunación. Nos preguntan también sobre perdón, me perdí un poco en la lectura nos han llegado muchísimos comentarios. Jessy Ramírez, si a mi hijo no le pusieron la primera vez al mes la segunda dosis, ¿pasa algo? Eso ya fue hace un año. No, se tendría que poner nada más una sola dosis, ya no hay que ponerle 2. Ok. Uh-huh. Doctora, ¿y cuál, digamos, 3 consejos básicos que usted sugiera para esta época que viene de otoño-invierno, para que nos podamos proteger de manera efectiva en contra de la influenza? Pues abrigarse bien, uh-huh. Evitar cambios de temperatura bruscos, que esto favorece la infección con virus. Si uno está enfermo, quedarse en casa por lo menos 2-3 días para no estar contagiando al resto de la gente. Y si tienen síntomas que pueden ser parecidos a influenza, acudir con un médico. Eso es muy importante. Ok. Doctora, y si tuviéramos a alguien en la audiencia o a mí se me ocurriera otra de estas preguntas maravillosas, ¿dónde podríamos contactarlo? ¿Cómo sí, con mucho gusto. Me pueden mandar un correo a rmwong, que es rmwong, @unam.mx. Perfecto, y con mucho gusto les contesto cualquier duda o pregunta que tengan. Nos pregunta también Yael Canalizo Hernández, sobre si podemos esperar que en algún momento, con el patrón que se observa, el virus de la influenza sea ya resistente a cualquier antiviral. Pues eso es algo que sí puede pasar con cualquier ser vivo, por lo que hablábamos de la evolución. Siempre nos estamos adaptando, ¿no?, a todas nuestras circunstancias. Entonces, si empezamos a usar mucho los antivirales o empezamos a abusar de los antivirales, pues estos también se pueden convertir en resistentes, como el caso que les platicaba de la amantadina, ¿no? Ahora la amantadina no nos sirve para ningún caso de influenza porque todos los virus son resistentes a amantadina y la gente sigue usando antifludes. Lo usan como si fuera, pues es sintomático porque tiene muchas cosas que ayudan, pero pues también causan resistencia de la influenza a la amantadina. Okay. Entonces, ¿qué es posible? Sí. ¿Cuándo y cómo? No lo sabemos. Todo depende del buen uso que hagamos de estos antivirales. Así es. Nicolás Ocaña también nos vuelve a preguntar sobre la vacunación y la reducción del riesgo de hospitalización que señalábamos, que precisamente es el caso. Es decir, se ha visto, como nos señala la doctora, que aquellos pacientes, aquellos individuos vacunados tienen menor probabilidad de presentar cuadros graves, ¿no? Uh-huh. Si no disminuye completamente la probabilidad de contraer influenza, sí la probabilidad de tener un caso de mortalidad, grave y de mortalidad. Así es. Doctor Sebastián, hemos llegado al final de nuestro programa. Queremos agradecer la participación de usted, doctora, y todas sus respuestas aclaradoras para mí y para toda la audiencia. Estuvo con nosotros la doctora Rosa María Won Chu. No se pierdan nuestro siguiente programa en donde hablaremos de cáncer de mama. A propósito de este es el mes que está dedicado al respecto. Gracias por acompañarnos en este programa que es Más Salud FACMed. Yo soy la doctora Jennifer Hincapié. Y yo soy el doctor Sebastián García Saizó.
Muchas gracias. Gracias. Esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM, a nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina, de la doctora Irene Durante Montiel, secretaria general, de la licenciada Karen Corona, coordinadora de comunicación social, Pamela Gómez Velázquez, responsable de comunicación audiovisual, la licenciada Erika Alamilla Santos en la producción, la licenciada Andrea Candy Uribe en la voz de las cápsulas, la licenciada Senyasi Morales Estrada en el Facebook Live, Socorro Montes en los controles. Muchísimas gracias y nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias a todos. Muy buena tarde. Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad